nosotros procuramos mantenernos en ello. Y hoy tenemos este don que se llama apóstoles. Vamos a hablar de los apóstoles. Quiero hacerles una introducción porque en la Torá, en lo que se encierra esta palabra apóstol, está relacionado con enviar. Y la palabra es sahalach, que significa enviar, extender, huir, ejercitar, empujar, ir, llamar, llegar, llevar, mandar, meter, partir, salir. Y quisiera que pudieran anotar esta cita ustedes que queda en Miqueas 6:4. Miqueas 6:4 y Ageo 1:12-13. Y se lo voy a leer así. Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud y envié a Moisés, a Aarón, a Miriam para ayudarte. ¿Por qué busqué esto? Porque en Hebreo, en el capítulo 3, se menciona en algunos textos, en algunas Biblias, a Moisés como un discípulo. También se habla de Yeshua como discípulo de parte de Jehová. Entonces habla de apartado, pero también comisionado. Y en Ageo se vuelve a hacer referencia. Ageo 1:12-13 dice lo siguiente. Quedó pegado, me parece. Erwin. Ahí que alguien dice, ajá. había quedado ¿Sí? pegado. Sí, como que se quedó pegado de repente. Sí. Así que va a tener que, otra vez te quedaste pegado. No sé si la señal está complicada, me parece. Disculpen, estamos en vivo. Hola. Ahí volvimos. Se había desconectado todo. Sí. Ahí volvimos. Ahí estás. Sí. Va a tener que leer de nuevo el Ageo. Ahí quedaste pegado. Entonces Ageo 1:12-13 dice lo siguiente. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Elohim, comenzaron a obedecer el mensaje de Jehová a su Elohim cuando oyeron las palabras del profeta Ageo,
a quien Jehová su Elohim había enviado. El pueblo temió a Jehová. Luego Ageo, el mensajero de Jehová, dio al pueblo el siguiente mensaje de Jehová. Entonces se habla de un mensajero, de alguien que fue apartado, comisionado para desarrollar una labor. ¿Ya? Esto es como una introducción. Luego tengo la palabra discípulo. En hebreo es limud. Limud. Y significa instruido, acostumbrar, discípulo, enseñar, habituar, sabio, adiestrar, instruir. Y esta palabra discípulo en algunas Biblias aparece en Isaías 8:16. Para que lo anoten ese texto. Dice en el 8:16 que en algunas dice: preserva la enseñanza de Elohim, confía su instrucción a quienes me siguen. En otras versiones habla de que confía mi enseñanza a mis discípulos. Un discípulo es alguien que sigue también a otro, ¿sí? Por eso lo cité. Y eso dice en el hebreo, limud, que significa instruido, discípulo, enseñar, habituar, sabio, adiestrar, instruir. Y la palabra en el griego es matsetes. Matsetes. Y significa aprendiz, alumno, discípulo, también hermano. Y también viene de la palabra apostelo, que significa poner aparte, enviar, mandar, meter, poner. Hay otra palabra también en el griego que es apóstole, que significa comisión. Y hay otra palabra que aparece como apóstolos, que significa delegado, embajador del evangelio, enviado, mensajero. Estuve buscando tanto en el hebreo como en el griego para que tengamos una idea, y todo se relaciona con alguien que es enviado. ¿Cuándo se comienza a hacer referencia a todo este tema de los discípulos? ¿Se recuerdan cuando Yeshua fue bautizado y dice que fue impelido, dicen algunas versiones, por el Espíritu a ir al desierto? Y estuvo 40 días, 40 noches, fue tentado. Cuando él regresa, dice la Escritura que él comenzó a predicar y a enseñar la palabra. Y lo comenzó a seguir mucha gente. Y vemos que en una ocasión en la que Yeshua estaba enseñando, llegó mucha gente con diversos problemas. Algunos llegaron endemoniados, otros con plaga, otros con diferentes enfermedades.
y la escritura dice que Yeshua vio a la gente como que eran ovejas sin pastor y dice que tuvo compasión. Entonces, Yeshua siempre fue un estratega. Necesitaba él abarcar, necesitaba alcanzar a más personas. Y había mucha gente que los seguía y eran designados como discípulos. Pero me gusta cómo es que nace todo esto, y Florcita va a leerles en Marcos 13, 14. Y al 16. Marcos 3, del 13 al 16. Tiempo después, Yeshua subió al monte y llamó a los que quería que lo acompañara. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a los 12 de ellos y los llamó apóstoles. Ellos lo acompañan y ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar. Y le dio autoridad para expulsar demonios. Hay algo interesante acá. ¿Cómo es que surge el llamado de los apóstoles? Había mucha gente que los seguía. Pero Yeshua dice que fue al monte. ¿A qué fue al monte? Yo me imagino que, leyendo entre líneas, Yeshua fue a orar, a pedirle al Padre que Él escoja y le dijera a Él a qué personas escoger. Mientras Yeshua estaba, después que regresa del desierto y comenzó a predicar, Él vio a muchas personas que trabajaban y eran pescadores. Y Yeshua encontró a Pedro, a Andrés, a los hijos de Zebedeo, y fue conociendo a gente que vivía en el lugar donde él también residía. Y tenemos, por ejemplo, en Mateo 10:1, que dice, y Yeshua reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Los escogió, no como él quiso, sino como el Padre lo determinó. Yeshua siempre se sujetó al Padre. Dice que él hacía lo que el Padre le decía. Así que él dice que escogió a sus 12 de entre toda esa multitud que era denominada también discípulos. Pero dentro de esa vasta multitud que lo seguía, Yeshua escogió a 12. Y dice que les dio autoridad para expulsar espíritus malignos, para sanar toda clase de enfermedad y dolencia. Después encontramos en Lucas 10:1, dice que Yeshua escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar, y les dio también autoridad. Así es. Interesante, Erwin. No se nace apóstol o apóstoles.
Te das cuenta cómo empieza siendo un discípulo. Todos estamos en esa capacitación de ser discípulos para poder, y lo vemos en Yeshua, él primero los llamó, ¿cierto? Y los empezó a preparar y luego les envió. Entonces, no nace siendo apóstol. Puede que el don, el llamado está dentro. ¿Cómo se va a activar? Cuando entres a la capacitación del Eterno, no de hombre, del Eterno. Obviamente, todos tenemos que pasar por esta capacitación espiritual, de limpieza, de ser apartados. Lo que hace Yeshua es apartarlos, meramente. Hace kadosh con ellos. Los aparta. Los empieza a intuir, a improntar, para luego enviarlos. Así es. Por eso que es interesante desde un principio, cuando él siente que él te llamó, te atrajo, tomar poderosamente en serio esto. Porque por eso que por año tuvimos una identidad espiritual, sin saber a qué fuimos llamados, esto mismo, la poca responsabilidad y seriedad con uno mismo, con Dios mismo, de nuestra persona, en descubrir por qué Él nos llamó, por qué Él nos lazó con su amor y nos atrajo, ¿cierto? Para entrar en estas recursos de Él para nosotros, a movernos y ser testigos, verdaderos hijos de luz. Hijo de luz no significa ir a un culto, ser parte de un coro, ser parte de una reunión de mujeres, de hombres, o ir a todos los eventos que vaya, sino que ser funcional con esto que el Eterno ha preparado para nosotros. Aquí están los llamados, están las funciones, ¿cierto? En servicio, y al final todo es un servicio. Ser apóstol es servir. Entonces, ser profeta es servir en la quejilá, es servir, ser obedientes 100% para que podamos ser enviados a donde Él nos envíe. En esto del don del apostolado, ¿cierto? Habla de esto. Y lo vemos a través de las escrituras, de las que estaba leyendo Erwin, también en Génesis. Dice la parte A, dice personas apartadas para llevar una función. Vemos, y hay un montón de versículos donde hay personas que son apartadas para ser enviados a dar un mensaje, no solo como profeta, sino también teniendo este don. El que tiene este don siempre va a ir con un mensaje específico, con una función específica. Así es. Y Yeshua entregó funciones bastante específicas. No solo le dio autoridad para expulsar espíritus inmundos, para sanar toda clase de enfermedades y dolencias, sino que también les dice en el capítulo 10 de Mateo, verso 7, dice: vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Y luego les repite: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos, expulsen a los demonios, den tan gratuitamente como han recibido. En Lucas 10, cuando él dice que escogió a otros 72 discípulos, dice, y los envió delante de él, los envió con una misión.
los envió para que vayan delante de él. ¿Y qué tenían que hacer? En el verso 8 del capítulo 10 de Lucas dice, si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Pero el verso 9 dice, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Dice, pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Entonces, tenían que entregar un mensaje. El reino de Dios está cerca. Después vemos nosotros cuando seguimos estudiando la palabra, que Yeshua dijo, cuando llegó a ellos, les dice, el reino de Dios está entre ustedes. Después me llamó mucho la atención, siguiendo todo este tema, en la enseñanza que tenemos ahí en pantalla, dice que este don tiene dos acepciones. La capacidad espiritual que Jehová da a ciertas personas en el cuerpo de Yeshua para ser enviados a otros lugares a predicar su palabra, la misión. La capacidad de entregar fundamentos en lugares donde el Eterno les envía. De acuerdo a lo que veíamos, que un enviado tenía capacidades. Amén. Tenía que extender, tenía que ir, tenía que llevar. ¿Qué iba a llevar? El mensaje que se le encomienda. Claro. Meter. ¿Qué tenía que meter? A través del mensaje la gente se mete en la verdad, se mete a la luz. Partir, debe estar dispuesto a salir. En el griego la palabra habitual es también enseñar. Se habla de alguien que es sabio, de alguien que tiene la capacidad de adiestrar, de instruir, pero también la capacidad de aprender, de ser un alumno, de ser alguien que sigue al maestro. Ahora, Erwin, fíjate que, sí, fíjate que potente este don, este aspecto, porque ninguno que dice ser apóstol va a llevar señales claras, un fundamento poderoso. Las señales del Eterno que le da, dice que sanarás los enfermos, echarás demonios fuera. Hay señales claras y específicas en este don. Entonces, claro, no es tener iglesia, levantar lugares y autodominarse apóstol. No es entregar un mensaje como hoy el mensaje de la prosperidad y ya soy apóstol. No es ir de lugar en lugar y decir que me denomino autoapóstol porque esto. Entonces, son dones que realmente, o llamados, realmente los aparta el Padre. Vimos en Yeshua cómo apartó y envió. Una autoridad real de parte de Dios tiene esa capacidad
de aplacar también. Cuando te sujetas a un cuerpo, ese cuerpo también tiene los ministros que el Eterno ha escogido, ¿cierto? Te sujetas a ello, vas a ser capacitado para ser enviado. Ningún rebelde, ninguno que no se sujete, que tenga una capacidad de pertenencia, un amor de pertenencia al lugar donde está, puede ser enviado, ¿cierto?, de parte de Dios, o activado en estas capacidades, si no es una persona que se deja instruir o discipular. Hoy en día vemos mucha gente salvaje, está un rato ya como aprendió algo, ya cree que lo tiene todo y se autocapacita para hacer y deshacer en el espíritu. Lo vemos aquí, y esto tiene que quedar muy claro, que debo sujetarme a ser discipulado, a ser instruido y a ser obediente a la instrucción del Eterno. Que así se van a activar estos dones para que también puedas discernir en el lugar que estás. Que la gente rebelde no puede activarse el discernimiento, entonces no puede discernir, siempre anda, no, que me quiero ir, que estoy aburrido, que no aprendo, y siempre tiene la duda, ¿esto será verdad? ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Será esto de acá? ¿Cierto? Cuando uno entra en un entendimiento es cuando se aferra a obedecer. Y solo así vamos a experimentar esto. Todos los que siguieron a Yeshua se sujetaron a la obediencia de lo que él decía, de la palabra, de lo que les enseñó. Una vez que él se encontró en una situación con que estaban discutiendo, estaban en duda, les dijo, si ustedes quieren irse, váyanse. Siempre dijo, esto es para valiente, el que quiera tener el reino va a perder su vida. Se habla en sentido metafórico, perder la vida, perder es todo aquello en cual tenías tu corazón puesto por el reino. Familia, él habla de familia, bienes, de todo eso. No que los pierdas, sino que te determines por él para amar verdaderamente la familia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, debemos tener esto fuerte de intuirnos para poder ser capacitados y ser enviados. Antes de eso es muy difícil. Hay algo interesante en todo este tema. Y quiero que esto lo podamos nosotros entender y tener claro. Si bien es cierto, la palabra discípulo y apóstol significa enviar, aprendiz, sabio, embajador, toda la quejilá está como comisionada a hablar de la verdad de Yeshua. Pero Yeshua simplemente escogió a 12. Y de esos 12 son una parte fundamental en lo que es la edificación. Y le voy a leer cuando Yeshua o el escritor de Efesios dice lo siguiente: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Elohim. Son miembros de la familia de Elohim. Tanto
el pueblo escogido, digamos, hablando así del pueblo hebreo, como los gentiles, dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento ¿de quiénes? De los apóstoles y los profetas. Y la principal piedra es Yeshua mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Yeshua y vamos conformando un templo santo para Jehová. Por medio de él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu. Hoy día hay muchos apóstoles. Sin embargo, a los apóstoles que realmente Yeshua escoge, les dio un mensaje específico y son parte de algo específico, son parte de, cuando él dice que yo edificaré mi quejilá, él se presenta como la principal piedra del ángulo, pero sobre esa piedra de ángulo hay un fundamento. ¿Cuál? Tal fundamento tanto de los apóstoles, de la enseñanza que ellos entregaron, que recibieron de Yeshua y la siguieron compartiendo, porque ellos no solo hablaron, sino que también accionaron, hicieron lo que vieron hacer a Yeshua, así como Yeshua vio al Padre hacer, él hacía lo que veía hacer al Padre. Y profetas. Los profetas siempre entregaron o siempre hablaron de regresar al hombre a la Torá. ¿Qué fue lo que hizo también Yeshua? Regresar al hombre a la Torá. Y eso fue lo que también más tarde hacen los apóstoles, regresar al hombre a la Torá. Porque toda la enseñanza gira en torno a los 10 dichos o mandamientos, como generalmente se menciona. Y son justamente esos 12 de los que también Apocalipsis hablan, las 12 perlas, se refiere dice que a sus discípulos. ¿A cuáles? A los 12. Pero yo hoy día meditaba en que hay muchos apóstoles y que se hacen llamar apóstoles, pero ¿cuál es su tremenda misión? Dar cobertura a otros. Se hicieron un nombre, aglutinaron a muchas denominaciones y no fueron llamados para eso. Fueron llamados para entregar un mensaje que está relacionado con el reino de Elohim. No fueron llamados para aglutinar denominaciones y ponerlos bajo su cobertura y luego levantar a más apóstoles. Hoy día hay una diferencia entre lo que Yeshua hizo y lo que ha venido haciendo el hombre. De repente alguien empezó a nombrar apóstoles. Pero estaba leyendo lo que pasó cuando Yeshua es llevado a la cruz. Hubo alguien de ese grupo que lo entregó. Y ese fue Judas. Después vemos en el libro de Hechos que
Yeshua los lleva al monte de los olivos para despedirse realmente de ellos. Y unos ángeles bajaron y le dijeron: ustedes, hombres galileos que están mirando al cielo, dice, a este mismo Yeshua que habéis visto ir al cielo, en una nube así mismo le veréis venir. Pero cuando uno sigue el relato de todo esto, dice que los discípulos y las mujeres estaban unidos y pasaron un periodo de búsqueda, porque Yeshua les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder de lo alto. Y mientras estaban en eso, Pedro se levanta y dice: bueno, creo que es el tiempo de llenar el hueco que dejó Judas. Entonces dice: tenemos que elegir a gente que nos haya seguido. Y allí escogieron a Matías y escogieron a otro más. Y luego hicieron un sorteo. Dice que oraron, pero ellos simplemente hicieron un sorteo. Y el sorteo cayó sobre Matías. Así que Matías pasó a ser parte del grupo. Pero ¿quién le dijo a Pedro que escogiera al discípulo? ¿Quién le dijo a Pedro que tenía que escoger a un apóstol? Eso se aventuró simplemente a hacerlo en la carne. Porque más tarde, si usted sigue leyendo ese libro, nos encontramos con un hombre que da testimonio de haber sido llamado. Y ese hombre fue Pablo. Y él cuenta su testimonio de cómo Yeshua se le aparece y lo llama. Pero también quien da testimonio de ese llamado es Ananías. Y cuando uno lee todas las cartas paulinas y las de los demás apóstoles, hay algo que se caracteriza. Siempre, si usted lee Romanos 1:1, 2, 1 Corintios 1, 2 Corintios 1, Gálatas 1, Efesios 1, Filipenses 1, Colosenses, Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Santiago, 1 Pedro, 2, 3 Juan, acá ya se hace alusión no solo a un apóstol, sino a un anciano. En otros lados se hace mención ni a los apóstoles, sino a un siervo. Un siervo es un esclavo. Y esas son todas las referencias que Pablo menciona cuando inicia su carta. Pablo, llamado a ser apóstol de parte de Jehová. Pablo, esclavo, Pablo, llamado, siempre, y dice, no por voluntad humana, sino por voluntad de Jehová. Esto es algo que está claro en la Escritura. Y da testimonio de eso también en sus cartas. Si quieren después ahondar más sobre esto, pueden leer el capítulo 11 de Primera de Corintios, capítulo 12. Y yo seleccioné solo un texto de estos capítulos, 12:12. Dice: cuando estuve con ustedes, les di prueba de que soy un apóstol. ¿Cuáles fueron las pruebas? Dice: pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes.
Y esto fue una de las cosas que caracterizó a los apóstoles, porque Yeshua los comisionó y le dio autoridad sobre estos aspectos. Bien, está interesante, Erwin, y el próximo miércoles, ¿cierto? Antes de pasar al otro don, vamos a tocar un poquito más esto. Yo sé que esto, cada enseñanza, cada don, mucho más profundo. Pero la idea es que podamos nosotros también ir despertando nosotros estas capacidades y buscar, ¿cierto? Buscar. ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi identidad de oficio, ¿cierto? Como hijo, como llamado. Entonces es interesante cómo siempre toda la palabra va a tocar en algún versículo, en algún capítulo o en algún libro. Yeshua dijo, por su fruto los conoceréis. Los apóstoles se conocerá por sus capacidades y frutos del llamado. Cada uno, cada llamado, cada don. Entonces, hoy, como decía Erwin, estamos llenos de apóstoles, pero la mayoría, cuando tú le preguntas, bueno, o conversas con alguno de ellos, dice, tengo 10 iglesias, tengo 5 iglesias, y les gusta que les llamen apóstol. Esto me da risa. Solo su apostolado es dando cobertura. Mientras más tengo, me pareciera que es más poder, más grande el llamado, o el poder que hay. Entonces, es interesante y poderoso verlo a través de las Escrituras, traer el contexto verdadero de cómo el Eterno diseñó de los llamados y los dones. No están para distorsionarlo. Entonces, por eso que dice, por su fruto los conoceremos. O sea, amados, queridos, preciosos, nos llenamos ahí de la pasión por enseñar, ¿cierto? Pero mejor de a poquito, para que también ustedes abran la puerta y busquen, y no se quede con esto, no diga, o nosotros no hay ninguna intención de decir, esta forma, esta es la verdad. Queremos abrir un abanico para que usted entre también a incluirse